que Nietzsche presenta su crítica al mencionado socialismo. Dividiremos el fragmento en tres partes y comentaremos. Primera parte del fragmento, cito: se reprocha al socialismo el que haga caso omiso a la desigualdad efectivamente existente entre los hombres. Fin de la cita. Esto quiere decir que en una sociedad en la que predominan las desigualdades materiales, es reprochable el ocultar el carácter desigual de los intereses y las voluntades en pugna. Nietzsche intenta desenmascarar esta doble moral, la idea de justicia como equivalente de la igualdad que defiende este tipo de socialismo, oculta la voluntad de poder. En este sentido, el socialismo no se diferencia de las demás corrientes modernas como el cristianismo secularizado y el liberalismo. Segunda parte del fragmento, cito: pero este no es un reproche, sino una característica, pues el socialismo decide hacer caso omiso de esa desigualdad y tratar a los hombres como iguales. Esto es, decide propugnar una relación de justicia entre todos ellos, basada en el supuesto de que todos sean igual de poderosos e igual de valiosos, de forma similar a cómo el cristianismo consideró iguales a los hombres en lo tocante a su corrupción por el pecado y a su necesidad de redención. Fin de la cita. Coherente con lo expuesto, Nietzsche considera que ese es un rasgo esencial del socialismo europeo y que consiste en su capacidad de romper con las cadenas que someten la voluntad de poder a la moral cristiana, y en consecuencia los considera como parte de ese grupo de ingenuos, cito, promotores panegeristas de las ideas modernas. En consecuencia, el espíritu socialdemócrata está más cerca de la moral del rebaño que de la moral aristocrática. Tercera y última parte del fragmento, cito: las diferencias de hecho entre una buena y una mala vida le parecen demasiado niñas, refiriéndose al socialismo, de manera que no se tiene en cuenta en el cómputo global. Así también el socialismo considera a los hombres como preponderantemente iguales y toma la diferencia entre lo bueno y lo malo, inteligente y estúpido, como algo insignificante o susceptible de modificación, cosa en la que por lo demás tiene razón en todo caso, a la vista de la imagen del ser humano que procura en los remotos tiempos de las construcciones lacustres, esas comunidades que se asentaban en torno a los lagos. Nosotros, los hombres de esta época, somos en lo esencial iguales. En esta decisión de hacer caso omiso a las diferencias radica su fuerza inspiradora. Hasta ahí cierra el fragmento de Nietzsche sobre el socialismo. Nietzsche se refiere acá a la debilidad de la voluntad socialista para establecer diferencias radicales con las verdades de la moral y la política, masivamente aceptada dentro del orden democrático de cosas. De este modo deja ver que la perspectiva reformista es tan cerrada, rutinaria y limitada como la visión del que vive dentro de una comunidad sentada en torno a un lago, sin extensión, sin lejanía, sin horizonte. La tragedia de la política lacustre de la socialdemocracia consiste en que sigue aferrada a unas capas medias sin la fuerza de voluntad como para atreverse a concebir y asumir un pensamiento de la emancipación. La ausencia de horizonte revolucionario infunde temor frente al deber de iniciar cuanto antes la gran tarea de nuestro tiempo, la de llevar a cabo una crítica radical de todo lo existente. Como conclusión de toda esta reflexión, quiero dejar sentadas dos ideas en clave de apertura a un diálogo sobre la actualidad de Nietzsche y su cercanía con quienes continuamos reivindicando el legado revolucionario de las ideas de Marx. La primera es que tanto Nietzsche como Marx consideran que solo a través de una crítica radical a la modernidad burguesa es posible concebir nuevos horizontes emancipatorios. El joven Marx había señalado sin ningún pudor que la crítica al orden burgués, cito, no es una pasión de la cabeza, sino la cabeza de la pasión, que la crítica no es como un bisturí anatómico, sino como un arma, y que el objeto de la crítica es siempre un enemigo al que no quiere refutar, sino destruir. Fin de la cita de Marx. La perspectiva de Nietzsche camina en este mismo sentido. Él asumió la metáfora del martillo para imprimirle un carácter demoledor a su crítica, a una conciencia moderna sometida al idealismo filosófico y la moral cristiana. La segunda consiste en mostrar que tanto el liberalismo como la socialdemocracia comparten en lo esencial el mismo modelo de democracia,
La democracia constitucional europea está fundamentada en las ideas modernas y está hecha a la medida de la voluntad de los dominadores, porque siempre está cerrando el horizonte de la emancipación humana, porque relaja el arco de las tensiones humanas en las ilusiones jurídicas y en una vaga promesa del progresivo reconocimiento de derechos. Esta democracia de rebaño es una estrategia para hacer del sufrimiento humano un muro de lamentaciones y evitar que se convierta así en la mano que tense el arco y en la inspiración que suministra la flecha, pues el blanco hace siglos que ya está servido. Muchas gracias. Primero agradecerle a Giovanni por su presentación y su tiempo. También hay que hacer un agradecimiento que hicimos y es al CPDH por facilitarnos su espacio. A continuación, la dinámica que queremos proponer es abrir una única ronda de intervenciones para que hagan preguntas, intervenciones, críticas o comentarios al respecto, y luego finalizamos con el cierre de Giovanni en el marco de sus intervenciones. Así que queda abierta el uso de la palabra. Voy a disculparme, les voy a hacer los voy a enumerar porque no los conozco todos. Entonces tenemos 1, no sé si alguien, 2, recuerden sus números. Difícil, pero 3. Cerramos por entonces 1. Es grato volverte a escuchar después de tanto tiempo. Creo que la última vez fue como en una auditorio de la Macarena. Ahí el riesgo está en si, leyéndote con tu voz, está en si te interpretamos bien o te interpretamos mal. Cuando dices el asunto del amor al prójimo, que queda como encapsulado en una comunidad que después pasa a terminar como de cerrar con el lago, realmente es esa la concepción que tiene Nietzsche en términos del amor, y pues de ese amor al prójimo que finalmente está implícito en la construcción de una comunidad. No me queda claro en tu planteamiento. Y respecto a la socialdemocracia, que es un debate que lo planteas en todo el documento que está diseñado este seminario, precisamente a volver en estas llagas que están persistentes en nuestros círculos. Esta crítica que plantea Nietzsche, que vos la expones como esa situación que estaba viviendo la Segunda Internacional, donde Engels y Marx ya habían hecho sus pronunciamientos contra la socialdemocracia alemana, que finalmente va a terminar en que el Partido Socialdemócrata Alemán tenga una división con la separación que hace Rosa Luxemburgo y Canetti. Esto anticipa la crítica que le hace Rosa Luxemburgo precisamente al Partido Socialdemócrata Alemán. ¿Qué toma Luxemburgo de esta crítica que hace Nietzsche? Sí, gracias. No, muy concreto. Uno, frente al tema de la democracia, es decir, hay una crítica frente a la forma democrática que defiende o que es abanderada por la socialdemocracia, por el liberalismo, pero ¿cuál sería un poco el escenario, el modelo de una democracia vista desde los ojos de Nietzsche? Uno, frente a eso, y dos, es posible pensar el amor, digamos, al otro, no al prójimo en sentido, digamos, estrictamente cristiano, como móvil para justamente emprender el camino de la emancipación y de la revolución, etc. 3. Bueno, yo no me voy a referir mucho ya a las tesis en concreto que ustedes han expresado, ¿cierto? Sino a otros temas. Primero, pues agradecerle la oportunidad. Quiero ser de los más antiguos en edad aquí. ¿Sí?
esta oportunidad pues le agradezco porque por allá en mis años, más o menos los años que tienen ustedes, en Medellín, porque pues vengo allá desde hace 37 años por aquí en Bogotá, pues tuve la oportunidad de hablar con usted, inclusive con un obrero de Coltejer, Rosellón de Envigado. Él en cierta oportunidad me brindó ahí las obras las obras de Nietzsche y de Zaratustra. Ya posteriormente, metiéndome más al tema de las obras de Marx, Engels, pues esas tesis tan hermosas, creo que aún las podemos y debemos de luchar por ellas, partiendo de los eslogans de luchar por hacer de la tierra el paraíso de la humanidad. Yo creo que independientemente de la imposición de las tesis neoliberales o del modelo neoliberal en el que nos hemos desenvuelto en los últimos años acá en Colombia, pues seguimos buscando para mí la mejor alternativa, que es el socialismo y el comunismo, ¿sí? Que en muchos espacios eso hablar hoy es como un imposible, máxime cuando estamos viendo una situación tan fresca como es la de Venezuela, con toda la desinformación que tenemos, pero que aquí lo estamos viviendo, ¿sí? Pero creo que es válido seguir en esa lucha, ¿sí? Yo soy abogado, pero no trabajo para los de arriba. Pertenezco a la Asociación de Abogados Laboralistas de Trabajadores Laborales, ¿sí? Y me gustaría mucho una conferencia de estas para el grupo de abogados que asistimos todos los miércoles a las 4 de la tarde, porque la prohibición que tenemos como integrantes de esta asociación es que no podemos trabajar para los patronos. O sea que estamos en el lugar que nos corresponde, ¿sí? Eso pues tiene también sus memorias, como se dice, ¿no? Desde luego que como abogado laboralista también tengo mis proyectos penales, pero bueno, y civiles, en fin, bueno, eso ya es otro tema, ¿sí? Y vuelvo nuevamente a lo inicial, ¿sí? Les agradezco la oportunidad. Mi llegada acá fue por la página de internet, ¿cierto? Y la idea es pues, seguir aprovechando esta oportunidad. Gracias. ¿Cuál? Gracias. Es que primero a mí las cosas filosóficas siempre me causa dificultad entenderlas un poco, no por falta de lectura, sino que pues por alguna razón no. Pero me queda una duda, no me quedó claro la posición frente al tema de la tolerancia. En su posición, Giovanni habla de la tolerancia como una cuestión religiosa, cristiana, casi que judeocristiana. Y entonces me hace recordar que alguna vez nos preguntábamos en una escuela de mujeres qué es la tolerancia. A propósito de que es una de las cosas que más se nos bombardea desde los medios de comunicación, la tolerancia para muchos de nosotros pues es eso, aguantar, casi que poner la otra mejilla.
Sin embargo, algunas nos atrevimos a plantear que la tolerancia es el respeto por la idea ajena, jamás la aceptación de lo que nos hace daño, o de lo que nos ofende, o de lo que nos irrespeta. Es en ese sentido que quisiera tener mayor claridad. Y 5 al fondo, levantando. Bueno, alegría en escucharte, Giovanni, y también agradezco que empezaran estos espacios y que sea, digamos, más, porque a veces, digamos, siempre llegan como los mismos, y bueno, soy primera vez que llega a este espacio, entonces me alegra que haya podido asistir. Y mi pregunta va para que me hagas mayor claridad en cuanto a lo que se refiere el apartarse de las masas. Lo pregunto desde una perspectiva política y con ganas de obtener poder. ¿Sí me explico? Porque, uno puede entrar en que no voy a entrar en el sistema, no voy a caer en esto, pero bueno, ¿cómo realmente cambio o transformo, más que cambiar, transformar o revolucionar algo que no comparto, que no me gusta, pero a la vez no cabe en las masas y me alejo de él? Y que comprendo mucho esa parte de que cada día somos masificados. Es lo mismo casi lo mismo ver un joven aquí en Colombia a verlo en Japón. Pueden encontrar personas igualmente vestidas, con el mismo pensamiento, con el mismo celular, o sea, así, ¿no? Y lo otro es si Nietzsche puede considerarse precursor del posmodernismo. Porque bueno, en esa misma figura de apartarse y de decir, ¿saben qué? Para esta yo no voy, y enfocarse en sí mismo, entre comillas, o sea, ser sí mismo tampoco es lo individual, sino de bueno, lograr tener su propia visión del mundo, de crítica y bueno, entonces eso. 6, profe. Quisiera de pronto mirar o someter a un análisis el discurso que hoy se maneja en Latinoamérica, o para ser más cercanos, pues en nuestro propio país, sobre el socialismo. Hablaba de la idea de justicia en la que se ampara el socialismo, y pues sería como bueno mirar desde esa perspectiva. Hoy en día, si nosotros resultamos ser un calco del socialismo que nació en Europa, como hemos calcado muchas otras cosas, o efectivamente tenemos un socialismo que se ha denominado acá raizal, ¿no? Inclusive. Entonces sería como hacer esa crítica hoy a la situación en la que pasamos. Gracias. Gracias. 7. Bueno, muy interesante la temática, como decía el compañero. No es fácil organizar el pensamiento de Nietzsche, establecer pues, los elementos que el compañero ha mostrado. Pero se habla de la crítica aristocrática, y entonces eso me hizo pensar en que hay tal vez otras críticas aristocráticas a las que se podría comparar lo de Nietzsche, no solo con Marx, sino también comparar tal vez con los anarquistas rusos, uno de ellos, no sé si era Kropotkin o Bakunin, que provenían de la aristocracia y terminaron criticando el capitalismo, pero desde una visión, digamos, feudal, no sé si feudal, pero aristocrática. ¿Cómo comparar esa? ¿Cómo te Pues bueno, me parece muy interesante que se haya como partido
de la crítica a la modernidad, ¿sí? Y de todos los elementos que se arrojan a los 6 puntos que enuncias. No sé si, digamos, detrás de un análisis más profundo o de mayores apartes de la crítica antimoderna, pues que a la final lleva también a un revolcón del marxismo, ¿sí? Que propone esa crítica a la modernidad como proyecto, exista de pronto más elementos sobre esas ideas de progreso, desarrollismo, que evidentemente muchas corrientes marxistas terminan, pues, digamos, alimentando, ¿sí? Y en el sentido de, digamos, más allá de los, digamos, del carácter ético y político y moral, de las ideas un poco más económicas, si se puede leer algo en Nietzsche, digamos, de estos elementos, o si no se encuentra un poco más información sobre eso. Bueno, yo creo que bastante material. Giovanni, para que sea. Un libro. Para un segundo ciclo. Bueno, vamos a tratar de integrar algunas preguntas, como siempre, buscando la convergencia de algunas preguntas. Bueno, lo primero es que, digamos, recomiendan mucho, digamos, que en el pensamiento de Nietzsche hay que hacer cierto entrenamiento previo, cierta preparación. Digamos, lo primero que yo quisiera, como a nivel general, antes de referir a las preguntas concretas. Digamos, la lectura de Nietzsche requiere una especie como de entrenamiento previo. Recomiendan, digamos, incluso autores, bueno, profesores como Rubén Jaramillo Vélez, que lo referenciamos bastante aquí en nuestro medio, decía que Nietzsche, pues hay que leerlo ya en una edad relativamente madura. Leer a Nietzsche a los 14, a los 15 años puede crear bastantes confusiones existenciales, es fácil perderse en los laberintos existenciales de Nietzsche. Y digamos, recomiendan mucho que se haga una lectura a una edad un poco madura, digamos, donde uno tenga más o menos criterios más sólidos para poderlo leer con más espíritu crítico. Nietzsche tiene un nivel de exigencia grande, exige mucha capacidad de diálogo con el autor. Entonces, eso requiere un entrenamiento. Ahí recomiendan, sobre todo, algunos recomiendan uno de los textos preparatorios de este texto muy bonito que se llama El origen de la tragedia. Uno de los textos preparatorios que se llama La visión dionisíaca del mundo. Es cortito, un texto corto. Digamos que leer a Nietzsche implica tener una visión distinta. Hay que ponerse una especie como de lentes especiales, culturales, nietzschanos, para poder ver un poco lo que Nietzsche quiere mostrar. Y ese lente es ver a través de Dioniso, ¿no? Dioniso es como esta figura estilística, una figura, digamos, muy profunda en la filosofía de Nietzsche. De hecho, en esta sección novena, los que lo leyeron, pues el penúltimo numeral de la sección novena está dedicada nuevamente a la visión dionisíaca del mundo. Totalmente, un numeral bastante extenso dedicado a la visión dionisíaca del mundo. Lo segundo, pues entender que pues Nietzsche tiene como tarea, por lo menos en la tesis de la interpretación que hace, bueno, de Nietzsche se han hecho muchas interpretaciones, está las interpretaciones sobre todo fenomenológicas, está, digamos, el famoso curso que dio Heidegger sobre Nietzsche. De eso pues dio para debates, por ejemplo, se me escapa ahorita el nombre, Karl Jasper va a hacer una obra importante sobre Nietzsche, criticando la lectura heideggeriana. Arendt también se va como a distanciar de la lectura heideggeriana. Hay otras interpretaciones fenomenológicas como esta de Eugen Fink, se llama la filosofía de Nietzsche. Son como esfuerzos de tratar de ir a profundidad, digamos, con el pensamiento de Nietzsche. Algunos lo consideran más un psicólogo cultural que un filósofo. Y así, ahí digamos, de todas las interpretaciones que ustedes quieran, y pues digamos, si somos un poquito cercanos al pensamiento de Nietzsche, pues Nietzsche diría en cierta medida, pues son puntos de vista diferentes. Y es muy difícil establecer, digamos, pues se puede, pero implicaría un ejercicio crítico muy profundo, la validez de unas interpretaciones sobre otras. Pero digamos que esto nos lleva a un estudio muy profundo de las ideas de Nietzsche.
Pero en fin, particularmente, pues plantea de que Nietzsche es un gran destructor de la tradición occidental. ¿Sí? Digamos, Nietzsche está con el martillo demoliendo los grandes monumentos culturales, históricos de la tradición occidental, que no arranca con las revoluciones burguesas, sino que él arranca principalmente de la Grecia clásica. ¿Sí? Para Nietzsche, de hecho, pues, fue filólogo, ¿no? No fue filósofo, fue filólogo, y luego terminó peleando con la filología. Entonces dice que el problema de los románticos, termina peleando con los ilustrados y los románticos alemanes sobre la interpretación de los griegos, ¿no? Entonces dice que hay dos, digamos, el gran defecto de Occidente es que parte de la Grecia clásica, digamos, de esa Grecia apolínea, ¿no? De las bellas formas, ¿no? Y Nietzsche quiere ir más lejos. Nietzsche va principalmente a la Grecia anterior, a la arcaica, donde los griegos se nos muestran ya no como algo muy ordenado, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Nos muestra un poco una vida más instintiva, menos racionalista, más instintiva, más guiada por los instintos. Y Nietzsche creo que va más en dirección de reivindicar la Grecia arcaica, no la Grecia clásica. Parte, digamos, de un modelo anterior. ¿Sí? Porque todos los valores de la democracia occidental, de alguna manera, pues se han edificado sobre el legado de Grecia y Roma. ¿Sí? De alguna manera es como la cuna, dicen nuestros profesores en las universidades, que es una frasecita de cliché. Grecia y Roma son la cuna de la civilización occidental, ¿cierto? Y Nietzsche pues está peleando básicamente, digamos, pelea con el socratismo, digamos, una gran pelea con Sócrates. En el prólogo de Más allá del bien y del mal, va a decir que el gran pecado de Sócrates fue haber corrompido al hombre más bello de Grecia, que era Platón. Claro, uno dice, bueno, pero la pelea de Nietzsche es contra Platón, porque Platón fue el del espíritu puro, el del bien en sí, de la esencia. Pero realmente, digamos, lo que Nietzsche está peleando de fondo es contra el platonismo, más que contra el propio Platón. Y el platonismo, porque de alguna manera es lo que va a asimilar el cristianismo. Él va a decir que el cristianismo es... ¿Qué es el cristianismo en último? Una filosofía para pobres de espíritu. O sea, el platonismo... El cristianismo es un platonismo para pobres. Eso es lo que va a decir Nietzsche de fondo. Entonces, digamos, para el vulgo, enseñarle filosofía. ¿Para cómo se le enseña filosofía al vulgo? Enseñándole cristianismo. Así aprenden filosofía, enseñándole cristianismo. ¿Y qué está en el cristianismo? Pues hay unos valores. ¿Sí? Hay unos valores que la cultura occidental acogió y montó un paradigma, digamos, civilizatorio alrededor de eso. En el cristianismo, eso está en la filosofía de San Agustín, digamos, el principio de que todos somos iguales, ¿sí? Digamos, la gran revolución que hizo Cristo, que también, así como Marx reconoce en la burguesía un papel altamente revolucionario, ¿sí? Entonces, digamos que Nietzsche también le reconoce al cristianismo cierto papel revolucionario en la antigüedad. Y uno de los papeles revolucionarios del cristianismo pues fue que nos igualó a todos, ¿sí? O sea, estableció el principio de la igualdad. Eso está ya en San Agustín. Todos somos iguales. Pueden haber todas las diferencias materiales del mundo, todas las diferencias en el mundo material, pero tranquilos, no se preocupen, relájense, todos somos iguales a los ojos de Dios. ¿Sí? Y la modernidad, el liberalismo y la burguesía toma esta idea, ¿cierto? Y dice, esto no sirve para crear hegemonía cultural, para crear un proyecto, digamos, y simplemente quita a Dios y pone la ley. Entonces, la ley reemplaza a Dios. Todos somos tranquilos, hay desigualdades materiales en la sociedad, pero relájense, todos somos iguales ante la ley, ¿no? Entonces la ley nos va a redimir, ¿no? Nos va a redimir. La crítica de Nietzsche es que esto, pues, digamos, le quita fuerza y poder a la voluntad. La voluntad, digamos, es voluntad de poder en la medida en que es la que pone los valores, la que establece ontológicamente la justicia. La justicia el valor de la justicia no puede ser establecido en un puro discurso o en una norma. El valor de la justicia tiene que ser establecido es mediante una poderosa acción donde se materialice la voluntad humana. ¿Qué es lo que reivindica Nietzsche con lo aristocrático? Digamos, un poco, él dice en Ecce Homo, donde comenta este libro, que es un comentario de Más allá del bien y del mal, va a decir que este libro, pues realmente en lo esencial es una crítica a la modernidad. Este libro es una crítica a la modernidad, en lo esencial. Claro, ¿no? Nietzsche utiliza, voy aludiendo a algunas de las preguntas, no aspiro a responderlas porque con Nietzsche es muy difícil dar respuestas definitivas,
pero Nietzsche utiliza mucho, bueno, en varios apartados utiliza el término vida burguesa, mundo burgués, entonces está aludiendo, digamos, realmente al estado de la cultura en ese momento, y digamos, Nietzsche no es ingenuo para no saber que está en una civilización moldeada por una clase que está al frente del poder, que es la burguesía, eso lo sabe Nietzsche. Lo que pasa es que Nietzsche está utilizando otro lenguaje, está utilizando, digamos, una estrategia, digamos, de